El derecho de dominio o propiedad es aquel derecho real que tenemos sobre cosas corporales, incorporables y sobre la producción de nuestro intelecto para gozar y disponer de dichas cosas de manera que esta disposición no sea en contra de la ley o en contra de un derecho de otra persona. La ocupación. Concepto y requisitos de la ocupación. La ocupación es un modo originario de adquirir el dominio de las cosas muebles que a nadie pertenece, mediante su aprehensión material con el ánimo de adquirirlas y siempre que la ley permita su apropiación. El Código Civil, en el artículo 685, la define así: por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenece a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o por el derecho internacional. Esta definición es incompleta, ya que deja por fuera elementos sustanciales tales como el ánimo de adquirir y la aprehensión material o presunta. La ocupación como medio originario crea la propiedad y no la transfiere, puesto que no se recibe de nadie. Requisitos. Primero, que la cosa carezca actualmente de dueño. Este requisito es de la esencia de la ocupación porque, como expresamente lo dice el artículo 685, solo pueden adquirirse por ocupación las cosas que no pertenecen a nadie, es decir, las cosas que no tienen dueño, sea porque no lo ha tenido nunca, sea porque lo tuvieron y dejaron de tenerlo, por haber permanecido largo tiempo ocultas o porque el dueño las ha abandonado voluntariamente para que las haga suya el primer ocupante. B. Aprehensión material con intención de adquirirla. La aprehensión puede ser real o presunta. Es real, el ocupante toma la cosa en su poder. Es presunta cuando realiza actos que evidencian su aptitud de adquirir aun cuando no la tenga físicamente en su poder, como el cazador que hiere al animal e insiste en perseguirlo. El ocupante necesita de una voluntad natural para adquirir, de la cual carecen los infantes menores de 7 años y de los dementes, artículo 784, Código Civil, y los menores de edad establecidos por la ley. Dentro de ese requisito hay que distinguir dos elementos: la aprehensión material y el ánimo de adquirir el dominio. El primero de estos elementos es material, real o de hecho. El segundo es un elemento intencional. Ninguno de estos elementos puede faltar en la ocupación, porque todo modo de adquirir es un hecho y es necesaria la voluntad como elemento intencional. C. Que la ocupación esté permitida por la ley. El artículo 258, literal H, del Decreto 2811 de 1974 faculta a la Administración Pública para imponer vedas periódicas o temporales o prohibiciones permanentes y fijar las áreas en que la caza puede practicarse y el número, talla y demás características de los animales silvestres y determinar los productos que puedan ser objeto de aprovechamiento según la especie zoológica. La misma facultad existe para los recursos hidrobiológicos. Las tierras existentes en el territorio nacional carentes de dueño son bienes de propiedad de la nación. Código Civil, artículo 675, tales como los baldíos y los vacantes. Al tenerlos la nación en su dominio impide, según algunos autores, su adquisición por ocupación y el nacimiento de un nuevo modo de adquirir no previsto por el Código para los bienes baldíos, como es su adjudicación por resolución administrativa. Nuestra Corte Suprema de Justicia, en reiterada jurisprudencia, afirma que los bienes baldíos se adquieren por ocupación. Los vacantes, bienes inmuebles que estuvieran bajo el dominio del hombre y que actualmente aparecen sin dueño aparente o conocido, pertenecen por mandato en el artículo 16 de la Ley 160 del 94 al Fondo Nacional Agrario. Si se admite que los bienes baldíos no son res nullius, no cosas abandonadas por su dueño, sino bienes inmuebles de propiedad de la nación, no pueden adquirirse por ocupación, ya que este modo exige que el bien no tenga dueño y no lo haya tenido nunca.
Así las cosas, la ocupación sería un modo de adquirir reservado para los bienes muebles, ya que las tierras carentes de propietario pertenecen a la nación, según lo afirma el Código Civil en el artículo 675. Como se ve, esta norma se refiere únicamente a las tierras, sin incluir para nada otro tipo de inmuebles, tales como los denominados por destinación, las minas y las aguas. Al ser bienes de uso público, pertenecen a la nación y tampoco pueden adquirirse por ocupación. Si un bien inmueble presenta señales de dominio anterior, pero su dueño actual no es conocido, tiene de carácter de monstrensco y su propiedad pertenece al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por tal razón, no puede adquirirse por ocupación. 2. Límites jurídicos de la ocupación. Las tierras existentes en el territorio nacional carentes de dueño son bienes de propiedad de la nación. Artículo 675 Código Civil, tales como los baldíos y los vacantes. Al tenerlos la nación en su dominio impide, según algunos autores, su adquisición por ocupación y el nacimiento de un nuevo modo de adquirir no previsto por el Código para los bienes baldíos, como es su adjudicación por resolución administrativa. En el artículo 706 del Código Civil presenta para el estudio de la ocupación una nueva clasificación de los bienes, pero exclusivamente considerados como objeto del modo de adquirir de que se está tratando. Dicha disposición expresa, en efecto, que hay bienes vacantes, bienes monstruosos y, para definirlos así, vacantes son los inmuebles que se encuentra dentro del territorio respectivo a cargo de la nación, sin dueño aparente o conocido. Monstruosos son los muebles que se halla en el mismo caso anterior. Conforme a la legislación vigente, se entiende por bienes vacantes los inmuebles abandonados y cuyo propietario se ignora, aclarando que han de ser inmuebles que en alguna época salieron del dominio del Estado, que fueron de propiedad particular y que no revirtieron al Estado. Porque si son inmuebles que nunca salieron del dominio estatal, no tendrán la calidad de vacante, sino de baldíos. Y por bienes monstruosos se entienden los muebles que se hallen abandonados sin poder saberse quién sea su actual propietario, pero siempre que por su misma naturaleza sea recto considerar que alguna vez pertenecieron en dominio privado a alguien, característica esta que los diferencia de la res nullius en estricto sentido. Los bienes baldíos por pertenecer al Estado no puede adquirirse por los particulares por la sola ocupación como modo de adquirir. Su ocupación exige condiciones especiales y produce peculiares efectos como cuáles. Tiene una destinación especial señalada en las leyes respectivas y por ellos el Estado no puede adjudicarlos libremente sino solo en casos y para los fines previstos y en una vez que se haya surtido en el trámite correspondiente e inclusive algunos que ni siquiera son adjudicables. El procedimiento relacionado con la adquisición de bienes vacantes y monstruosos está reglamentado en los artículos 838 y siguientes del Código Judicial y el referente a bienes baldíos en las diversas leyes que ellos traten. Como se ve, la ocupación en cuanto a modo de adquirir el dominio se halla bastante restringida en relación con las cosas que puede ser objeto de ella, y actualmente no opera sino respecto de cosas corporales muebles. Y para dar conclusión, en nuestro Código Civil define la ocupación como un modo de adquirir el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o por el derecho internacional. Los requisitos son 4. Primero, aprehensión material de las cosas, lo cual da lugar a que la aprehensión se haga sobre cosas corporales muebles. Segundo, ánimo de señor y dueño, requiere que la adquisición no esté prohibida. Tercero, ánimo de adquirir, se refiere a tener la voluntad de apropiación. Y cuarto, opera solo para cosas sin dueño, res nullius. La prescripción.
Según el artículo 2512 del Código Civil colombiano, la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Esto quiere decir que la prescripción es una manera de adquirir la propiedad de bienes o extinguir una acción ligada a un derecho de contenido patrimonial por el transcurso del tiempo y requisitos de ley. Esta se encuentra tipificada en el Código Civil colombiano en los artículos 2512 hasta el artículo 2545. Clases de prescripción. Son dos, la extintiva y la adquisitiva. La prescripción extintiva es la manera de extinguir acciones ligadas a derechos de contenido patrimonial por la inactividad del acreedor y por el transcurso del tiempo. Se le conoce también como prescripción liberatoria. La prescripción adquisitiva es el medio de adquirir un derecho de propiedad de los bienes por la posesión continuada en el tiempo y otros requisitos señalados por ley. Se le conoce también como usucapión. Caracteres comunes y diferencias. Ambas necesitan el transcurso del tiempo. Pero la prescripción adquisitiva es el efecto positivo. Se aplica a los derechos reales. Conduce a adquirir la propiedad. El poder de hecho se convierte en poder de derecho. Tiene que ver con la posesión, con la figura que es poder de hecho. En cambio, la prescripción extintiva es el efecto negativo. Se aplica a las obligaciones, derechos personales de crédito. Tiene que ver con la inactividad. Conduce a extinguir la acción del acreedor, según lo dispuesto en el artículo 1492 del Código Civil, efecto extintivo de la prescripción. En cuanto a la prescripción adquisitiva, el Código Civil en su artículo 2527 tipifica que la prescripción adquisitiva es ordinaria o extraordinaria. La prescripción ordinaria es aquel plazo de prescripción que rige de manera general para que termine la posibilidad de ejercer una acción jurídica o nazca un derecho. El artículo 2528 del Código Civil establece que para ganar la prescripción ordinaria se necesita posesión regular no interrumpida durante el tiempo que las leyes requieren. El tiempo necesario a la prescripción ordinaria es de 3 años para los muebles y 5 para los bienes raíces. Cada 2 días se cuentan entre ausentes por uno solo para el cómputo de los años, según lo dispuesto en el artículo 2529 del Código Civil, modificado por Ley 791 de 2002, artículo 4. La prescripción ordinaria es aquel plazo de prescripción que rige de manera general para que termine la posibilidad de ejercer una acción jurídica. El Código Civil establece también la prescripción extraordinaria. Artículo 2531. El dominio de cosas comerciales que no ha sido adquirido por la prescripción ordinaria puede serlo por la extraordinaria bajo las reglas que van a expresarse. Primero, para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno. Segundo, se presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo, de la falta de un título adquisitivo de dominio. Tercero, pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe y no dará lugar a la prescripción, a menos de concurrir en estas dos circunstancias. Primero, que el que se pretende dueño no pueda probar en los últimos 10 años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción. Que el que alegue la prescripción pruebe haber sido poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo. Artículo 2532. El lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción
Es de 10 años contra toda persona y no se suspende a favor de las enumeradas en el artículo 2530, modificado por Ley 791 del 2002, artículo sexto. Derechos susceptibles de prescribir. Por principio, todos los derechos son susceptibles de prescribir, excepto los derechos indisponibles como los derechos extrapatrimoniales, el derecho a la vida, a la imagen, al nombre, etc. En materia familiar, no prescriben las acciones de Estado, por ejemplo, el divorcio, la investigación de paternidad, la acción de filiación. En derecho civil no prescriben las acciones de defensa de la propiedad, acción de reivindicación. La prescripción es irrenunciable. No se puede renunciar porque es orden público y porque el acreedor impondría sus condiciones y desaparecería la institución reguladora de la paz social. Si bien no se puede renunciar a la prescripción anticipadamente, sí se puede renunciar a la prescripción ganada de dos maneras. Primero, judicialmente y segundo, extrajudicialmente. Esta última puede ser voluntaria cuando suscribe un documento renunciado a los efectos de la prescripción ganada. Tácita cuando paga todo o en parte de la deuda después de prescrita o paga intereses o frutos o bien realiza algún acto contrario a la prescripción. Artículo 1496. Renuncia de la prescripción. Primero, solo puede renunciar a la prescripción cuando ella se ha cumplido y se tiene capacidad para disponer válidamente del derecho. Segundo, la renuncia puede también resultar de un hecho incompatible con la voluntad de hacer valer la prescripción. Para renunciar a la prescripción ganada debe tener capacidad plena, mayor de 21 años. Los incapaces pueden renunciar a través de representante siempre y cuando éste pruebe que la renuncia favorece a los incapaces. La capacidad plena se da a los 18 años actualmente. Inderogabilidad de régimen de prescripción. No se puede modificar el régimen legal de la prescripción ni prescindir de él bajo sanción de nulidad. Si es así, el contrato es nulo. Artículo 1495. Régimen legal de la prescripción. No se puede modificar el régimen legal de la prescripción ni prescindir de él bajo sanción. Decreto Ley número 12760 del Código Civil. La tradición es un modo de adquirir el dominio mediante el cual se transfiere el dominio de una cosa a otra persona que pueda adquirirlo. La tradición se encuentra consagrada en el artículo 140 del Código Civil, el cual dice lo siguiente. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega de que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra parte la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice de dominio se extiende a todos los otros derechos reales. Las partes en la tradición se denominan tradente y adquiriente, el primero como la persona que tiene la intención de transferir el dominio de un bien y el segundo como la persona que puede por tradición adquiere el dominio del bien. Este último debe ser capaz según lo estipulado por el artículo 740 del Código Civil. La capacidad es un requisito de la tradición para el adquiriente del bien. Hay dos clases de capacidad según el Código Civil. La capacidad de goce que hace parte de todos desde que somos personas y la capacidad de ejercicio. Este tipo de capacidad la define el Código Civil diciendo que todas las personas son legalmente capaces, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Además de la capacidad de un requisito, es la intención del que adquiere, tanto que para que la tradición sea válida se requiere también el consentimiento de esta persona. Además también es un requisito para la validez de la tradición que ésta sea hecha voluntariamente por el tradente o su representante.
Otro requisito para la validez de la tradición es la necesidad de un título traslaticio de dominio. Dicho título debe ser válido respecto a la persona a quien se confiere. Tampoco debe haber error en cuanto a la identidad de la especie o de la persona a quien se le hace la entrega. Cuando en la tradición intervienen mandatarios o representantes legales, es necesario que estos obren dentro de los límites del mandato o de su representación legal. Bajo tradición puede transferirse el dominio con condición suspensiva o resolutoria, pero esto debe ser expresado. Por último, en cuanto a mandatarios o representantes legales se refiere, puede entregar o recibir a nombre de dueño o mandatario, y para que dicha entrega sea válida es necesario que estén debidamente facultados, ya que la tradición hecha por el mandatario debidamente facultado se entiende como si la hubiese hecho el mismo mandante. Sucesión por causa de muerte. Es un conjunto de derechos patrimoniales y obligaciones en cabeza del causante, los cuales son objeto de transmisión respecto a sus herederos. Se fundamenta en respetar la voluntad del causante y proteger a la familia del cujus. Por eso la ley determina que los bienes del difunto se transmitan en primer lugar a determinadas personas que tienen cierto grado de parentesco con él. A falta de estos parientes, los bienes relictos pasarán a ser propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La ley reglamenta la transmisión de bienes mortis causa por medio del trámite estipulado en la Ley 1564 del 2012. Formas de suceder. Sucesión a título singular. Es el don de una determinada especie, cantidad o género que se hace por causa de muerte. El legatario sucede al difunto en el dominio de la cosa legada. El legatario es sucesor mortis causa a título singular. Sucesión a título universal. Es aquella en que se deja al asignatario la totalidad de los bienes de un difunto o una cuota de ellos. La asignación recibe el nombre de herencia y el asignado recibe el nombre del heredero. El objeto de la asignación debe estar determinado universalmente sobre todos los bienes relictos dejados por el causante. El heredero universal o de cuota es continuador de la personalidad del causante en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Clases de sucesión testamentaria. Es la concedida por medio de un testamento, o sea, por la autonomía de la voluntad del cujus. Puede ser a título universal o a título singular. Legítima. Es la concedida como obra de la ley. Tiene un carácter subsidiario, porque solo tiene lugar en defecto de testamento válido y siempre a título universal. Mixta. Es la concedida por medio de un testamento y por la ley, puesto que una parte de los bienes del causante está testada y la otra intestada. Por lo tanto, la primera se rige por el testamento y la segunda por la ley. Existen herederos forzosos y herederos voluntarios. Los herederos forzosos son los que por naturaleza están incluidos en la herencia, por ejemplo, los hijos debido a la consanguinidad. En cambio, los herederos voluntarios son los que a facultad y voluntad del causante los nombra como herederos, por ejemplo, los sobrinos. Órdenes sucesorales de la ley civil, formas de proceder. Son 5 los órdenes sucesorales los que existen. Primer orden. Los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas sin perjuicio de la porción conyugal. Segundo orden. Heredan los ascendientes de grado más próximo, sus padres adoptantes y su cónyuge. La herencia se repartirá entre ellos por cabeza. El cónyuge hereda si el difunto deja ascendientes más próximos, de lo contrario, hereda en el siguiente. Tercer orden. Si el difunto no deja descendientes, ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su cónyuge. La herencia se divide en partes iguales. Cuarto orden. A falta de los anteriores, heredan los hijos de los hermanos, es decir, los sobrinos. Quinto orden. A falta de todos los anteriores mencionados, sucede el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Herencia yacente y herencia vacante. Según el artículo 1297, la herencia yacente es aquella herencia que no se ha aceptado por los herederos asignados por el testador. En este caso, el juez, por solicitud del cónyuge sobreviviente o de cualquiera de las parientes o dependientes del difunto o de otra persona interesada en ello, de oficio declarará yacente la herencia. Así es como se inserta esta información en el periódico oficial del territorio y se procederá al nombramiento del curador de la herencia yacente.
En cuanto a la herencia vacante, cuando al fallecimiento del causante ningún sucesor legítimo o testamentario actualiza su vocación y por ende los bienes no son recibidos por título alguno. Beneficio de inventario, beneficio de separación de bienes. Beneficio de inventario. Consiste en no hacer a los herederos que acepten responsables de las obligaciones hereditarias o testamentarias, sino hasta concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. Beneficio de separación de bienes. Los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios podrán pedir que no se confundan bienes de difunto con los bienes del heredero, y en virtud de este beneficio de separación tendrán derecho a que los bienes del difunto se cumplan las obligaciones hereditarias o testamentarias, con preferencia de las deudas propias del heredero. Existen algunas vías para tramitar la sucesión por causa de muerte. Procedimiento judicial, procedimiento notarial, presupuestos legales para su ejercicio. El procedimiento judicial es ante un juez de familia y el procedimiento notarial se efectúa ante un notario público. La accesión. Según el artículo 713 del Código Civil, la accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos de la cosa son frutos naturales o civiles. Ejemplo, el que surge a consecuencia de los caudales de los ríos, que puede desplazar porciones de tierra de una finca a otra repentina, el cual se llama abulsión, o paulatinamente llamado aluvión. También se forman islas en el río o en el mar, o que al modificar sus cauces dejan libre porciones de tierra antes ocupadas. Características. Es un modo de adquirir originario. Es gratuito. Algunos casos de accesión mueble a inmueble no son gratuitos. Es entre vivos. Es a titular singular. Es un hecho jurídico propiamente tal, es decir, es obra de la naturaleza. Hay casos de accesión que no son obras de la naturaleza, como los frutos civiles. Accesión de frutos. Según el artículo 714, se llaman frutos naturales los que a la naturaleza, ayudada o no de la industria humana. Los frutos naturales se llaman pendientes, mientras que adhieren todavía a la cosa que los produce, como las plantas que están arraigadas al suelo, o los productos de las plantas mientras no han sido separadas entre ellas. Efectos jurídicos de los frutos naturales. Los frutos naturales de una cosa pertenecen al dueño de ella, sin perjuicio de los derechos constituidos por las leyes o por un hecho del hombre, al poseedor de buena fe, al usufructuario, al arrendatario. Ejemplos de frutos naturales. Son los que da la naturaleza eventualmente ayudada de la industria humana. Son todos los productos agrícolas, todos los que se derivan de los animales como la leche, la lana. Según el artículo 717, se llaman frutos civiles los precios, pensiones o cánones de arrendamiento o censo y los intereses de capitales exigibles o impuestos a fondo perdido. Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben y percibidos desde que se cobran. Efectos jurídicos de los frutos civiles. Los frutos civiles pertenecen también al dueño de la cosa que provienen, de la misma manera y con la misma limitación que los naturales. Clases de accesión. Accesión de inmueble a inmueble. Es la llamada accesión material inmobiliaria y corresponde al aluvión, abulsión, al cambio de cauce de un río y a la formación de una isla nueva. Todas son ocasionadas por los hechos jurídicos, producida por la naturaleza. Accesión de mueble a inmueble. La mayoría de los autores sostienen que siempre obedecen a un fenómeno artificial, consecuencia de la intervención humana. No obstante, puede surgir en razón de un acto de la naturaleza. En consecuencia, se divide en natural y artificial. Accesión de mueble a mueble. Es de tres clases: adjusión, especificación y mezcla. Accesión de mueble a mueble, adjusión, especificación, confusión o mezcla. Según el artículo 727 del Código, define la adjusión como una especie de accesión y se verifica cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños se adjuntan a otra, pero de modo que puedan separarse y subsistir cada una después de separada, como cuando el diamante de una persona se engasta
en el oro de otra, o en marco ajeno se pone un espejo propio. Ocurre cuando dos o más cosas muebles de diferentes dueños se unen entre sí e integran una cosa nueva, sin que ninguna de ellas pierda su individualidad, ya que pueden separarse de nuevo sin detrimento. Especificación. Según el artículo 732 del Código Civil, otra especie de accesión es la especificación que se verifica cuando la materia perteneciente a una persona hace a otra persona una obra o artefacto cualquiera, como si de unas uvas ajenas se hace vinos, o de plata ajena una copa, o de madera ajena una nave. Accesión de mueble a inmueble. Edificación, siembra y plantación. Edificación, siembra y plantación se presenta cuando una persona edifica, siembra, planta con materiales ajenos en su suelo propio, o cuando o cuando sus propios materiales construye, siembra o planta en suelo ajeno. Es necesario que la obra nueva adhiera al suelo en forma de que no sea posible su separación sin detrimento del todo. Según lo anterior, se presenta en esta clase de accesión dos situaciones. Primero, se realizan obras en terreno propio con materiales ajenos, y segundo, se ejecutan obras en terrenos ajenos con materiales propios. Accesión de inmueble a inmueble o accesión de suelo. Aluvión. Clase, cambio de cauce de río, formación de islas, concepto. Aluvión. Se llama aluvión al aumento que recibe la ribera de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Debe tratarse siempre de ríos no navegables, pues si el río es navegable o el acrecentamiento se da en la costa del mar, pertenece al Estado. Abulsión. Es el movimiento de las aguas que limitan con fundos y que hacen que su superficie pueda aumentar o disminuir. Cambio de cauce de río. Es el cambio definitivo mediante el cual el río cambia de cauce o se divide en dos brazos que no vuelven a juntarse por motivos naturales. Formación de islas. Son las islas que se originan en el cauce de un río, que se abren dos brazos y que después vuelven a juntarse.